Crees que tienes tiempo, pero la verdad es que, si no cambias ahora, los próximos 10 años de tu vida serán solo una repetición monótona de lo que ya has vivido hasta aquí. Nada diferente, nada mayor, nada más fuerte. Solo el mismo ciclo de justificaciones, pequeñas concesiones y la amarga sensación de ser invisible en un mundo que solo respeta a quien impone su presencia. Después de este video, te prometo que no serás detenido por nada ni por nadie. Esto no es una metáfora, es una consecuencia inevitable, porque lo que estás a punto de descubrir no son reglas bonitas para agradar a los demás, sino los principios crueles y prácticos que transforman a una persona común en alguien imposible de manipular, imposible de ignorar, imposible de detener. Puedes pensar que esta promesa es exagerada, pero recuerda, toda debilidad que te mantiene preso fue programada. Cada excusa que repites fue enseñada. Cada sumisión que toleras fue condicionada. Lo que voy a mostrarte es el código inverso, la forma de romper ese molde y reescribir tu mentalidad desde la raíz. 3 días atrás, vi a un hombre desperdiciar 20 minutos de su propia vida tratando de justificarse ante alguien que claramente no lo respetaba. 20 minutos derramando argumentos, removiendo las mismas frases, buscando atención en cada gesto, como si las palabras pudieran comprar aquello que nunca estuvo en venta. Mientras él se vaciaba en explicaciones, el otro permanecía inmóvil, frío, casi aburrido. Era como ver a un adulto encogerse hasta parecer un mendigo, rogando migajas de consideración. Y no pienses que esto es raro. Esos hombres están en todas partes. Tal vez ya hayas sido uno de ellos. Tal vez te reconozcas en la escena, gastando aliento para convencer a alguien que ya había decidido ignorarte. Es un teatro cruel. Cuanto más intentas explicar, más claro queda que perdiste autoridad. Quien ruega por ser comprendido no está al mismo nivel, está confesando debilidad. El resultado es siempre el mismo: desgaste inútil, energía vital derramada en el suelo. El tiempo que debería usarse para levantar algo sólido es consumido tratando de doblar a quien jamás se inclinaría. Y mientras hablas de más, el otro gana ventaja en el silencio. La tragedia es que, en el fondo lo sabes. Sabes que estás mendigando respeto de quien nunca estuvo dispuesto a ofrecértelo. Y aún así, esta escena se repite. Hombres enteros reducidos a explicadores profesionales, creyendo que si hablan lo suficiente, conquistarán reconocimiento. Pero la verdad es que el respeto no nace de justificaciones. No puede ser implorado, mucho menos explicado. ¿Y si te dijera que ese comportamiento no es fruto del azar? Que existe un programa invisible, instalado en ti desde la infancia, que te condicionó a actuar exactamente así, obediente, predecible, domesticado? ¿Crees que la falta de confianza es algo natural, como si hubieras nacido sin esa chispa? No, ese vacío no es tuyo. Fue sembrado. Desde temprano fuiste entrenado para ser predecible, moldeado para caber dentro de reglas que no fueron hechas para fortalecerte, sino para domesticarte. Piensa. Tus padres te enseñaron a ser buenito, a bajar la cabeza, a pedir perdón incluso cuando no había culpa. En la escuela, el premio se daba al alumno obediente, no al audaz. Después, las instituciones repitieron el patrón. Recompensaron el comportamiento dócil, castigaron cualquier señal de insumisión. Poco a poco, te convertiste en el hombre que agrada a todos, pero que nadie respeta. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Sabes que, después de este video, nadie podrá detenerte, pero solo si actúas diferente a la mayoría. Si esto resuena con lo que ya viviste, suscríbete, no porque eso cuente para un número, sino porque cada video aquí es un golpe contra la mentalidad que te mantiene preso. Y escribe en los comentarios qué patrón de sumisión ya has percibido en ti mismo, y que no vas a tolerar más. Hablar de eso no es debilidad, es la prueba de que estás dispuesto a ver lo que muchos prefieren ignorar. Ese condicionamiento construyó una jaula invisible, una prisión donde crees que ser educado, disculparte siempre y dar explicaciones interminables es la llave para ser aceptado. Solo que esa llave abre únicamente la puerta de la irrelevancia. El hombre manejable es pulido,
agradable, paciente en exceso. Sonríe cuando no debería, cede cuando debería resistir, ofrece infinitas oportunidades a quien ya demostró no merecerlas. Es predecible como un reloj. No representa amenaza, no incomoda, no marca territorio, pero tampoco construye nada que sobreviva al tiempo. Es recordado, como mucho, como alguien fácil de tratar, nunca como alguien imposible de ignorar. Y ahí reside la trampa. Fuiste programado para confundir aprobación con respeto. Solo que la aprobación es frágil, depende del humor de los demás, cambia como el viento. En cambio, el respeto se conquista por presencia, postura, decisión. La aprobación puede ser pedida, el respeto, nunca. Mientras vivas buscando agradar, permanecerás en el lugar exacto en que el sistema quería, seguro para los otros, inofensivo para ti mismo. Pero existe un detalle que casi nadie percibe. Hace 5 siglos, un hombre vio ese engranaje con claridad brutal. Entendió que el mundo no se mueve por las bellas mentiras que repiten en los salones o en los libros escolares, sino por reglas crudas y pragmáticas que gobiernan silenciosamente cada relación de poder. Esas reglas no premian al obediente, premian al estratega. Y la pregunta que queda es, ¿cómo alguien consigue romper esa programación, escapar de la jaula invisible y reconstruir una identidad capaz de ser respetada sin pedir nada a cambio? Dentro de ti conviven 2 personajes. No son figuras externas, sino voces que disputan cada decisión que tomas. El primero es el yo incierto, producto del condicionamiento que describí antes. Pide perdón por todo. Busca justificar cada movimiento. Tolera el irrespeto como si fuera normal. Es la parte de ti que calla cuando debería imponerse, que acepta migajas con la esperanza de ser notado, que vive con miedo de incomodar. Ese yo incierto es predecible, y por ser predecible, es controlable. Pero existe otro, el yo confiado. No necesita aprobación, porque su presencia ya comunica autoridad. No implora atención porque entiende que el respeto no se negocia. No tolera segundas oportunidades cuando la primera ya reveló el carácter de alguien. Ese yo confiado no es arrogante, es sólido. No busca ser amado, busca ser respetado. Y cuando aparece, transforma cada interacción. Las personas se ajustan, las palabras ganan peso, la energía cambia. La transformación ocurre cuando percibes que la lucha no es contra los demás, sino entre esos 2 yoes. Todos los días eliges a cuál vas a alimentar. Cada vez que te explicas de más, refuerzas al yo incierto. Cada vez que defines un límite sin disculparte, fortaleces al yo confiado. Es como alimentar a 2 animales. Uno crece, el otro se debilita. El error de la mayoría es creer que necesitan adquirir confianza desde afuera, a través de estatus, dinero o reconocimiento. La verdad es la opuesta. La confianza es un núcleo ya existente, pero sofocado por el condicionamiento. Ese es el punto en el que todo cambia. Porque, si hasta ahora viviste creyendo que el respeto vendría cuando los demás finalmente reconocieran tu valor, lo que vas a oír a continuación es diferente. El giro ocurre cuando dejas de mendigar y comienzas a elegir qué identidad va a habitar. Y la cuestión que resta es, ¿cuáles son los principios capaces de sofocar al yo incierto y alimentar al yo confiado, hasta que se vuelva inquebrantable? El primer campo de batalla no está afuera, sino dentro de ti. No es el ambiente, no son las circunstancias, ni siquiera las personas que te rodean. Lo que realmente define si serás respetado o descartado es la voz que gobierna tus elecciones. Y esa voz, casi siempre, es la del yo incierto. Es él quien susurra, no quiero herir a nadie, tal vez deba dar una oportunidad más, mejor explicar para no parecer grosero. Parece bondad, pero es sumisión disfrazada. El yo incierto vive pidiendo perdón hasta por lo que no hizo. Se inclina ante exigencias absurdas y siempre encuentra justificaciones para tolerar irrespeto. Esa versión tuya está entrenada para agradar, y justamente por eso nunca será respetada. El yo confiado piensa diferente. No confunde firmeza con crueldad, ni límite con agresión.
No necesita humillar a nadie, pero tampoco acepta ser humillado. Entiende que un error ya revela lo suficiente sobre alguien. Insistir en dar infinitas oportunidades no es compasión, es autoengaño. Mientras el yo incierto renuncia a sus propios estándares para mantener una apariencia de paz, el yo confiado mantiene la línea aunque eso cueste incomodidad. Porque sabe que quien compromete sus límites por miedo a perder a alguien, ya se perdió a sí mismo. Transformarse por dentro no es un acto explosivo, sino estratégico. Significa sustituir explicaciones por silencio, disculpas por límites, necesidad de aprobación por autoafirmación. Significa entender que quien no se comanda a sí mismo, jamás comandará nada más allá de su propia debilidad. Maquiavelo lo resumió siglos atrás. Quien no domina a sí mismo, será siempre siervo de los demás. Esta no es una frase de efecto, sino una ley de la vida. Si no impones criterios al mundo, el mundo impondrá criterios a ti, y la balanza nunca estará a tu favor. En la práctica, transformar al yo incierto en yo confiado exige disciplina en los pequeños gestos. Es elegir no responder de inmediato a una acusación absurda. Es mirar a los ojos de alguien que intenta invadir tu espacio y dejar claro, con pocas palabras, que el límite existe. Es negarse a cargar culpas que no son tuyas, aunque esperen que pidas disculpas. Y, sobre todo, es decidir que tu valor no depende de la aceptación de nadie. Lo curioso es que, cuando actúas así, la reacción de los demás cambia. Las mismas personas que antes se burlaban de tu complacencia comienzan a ajustar el tono, a medir palabras, a reconocer, incluso en silencio, que allí existe alguien que no se dobla. Ese movimiento interno crea un cambio invisible, pero perceptible para todos. Dejas de ser el hombre que busca respeto y pasas a ser el hombre que lo irradia naturalmente, no porque alzaste la voz, no porque diste un discurso, sino porque dejaste de mendigar y comenzaste a exigir sin pedir. El respeto, en ese estado, no se conquista, es inevitable. Y aquí nace la primera ruptura real. Porque una vez que silencias al yo incierto y fortaleces al yo confiado, no hay más retorno. Percibes que la transformación no depende de circunstancias externas, sino de un código interno inquebrantable. Pero para que ese código resista las presiones del mundo, necesita ser protegido. Y la pregunta es, ¿cómo blindas tu mente contra ataques, críticas y manipulaciones antes incluso de que te alcancen? La mente es el verdadero campo de guerra. No importa cuánto transformes tu postura, si por dentro sigues vulnerable a cada palabra, cada mirada torcida, cada rechazo inesperado. La mayoría de los hombres vive con la mente expuesta, como una fortaleza sin muros. Cualquier crítica atraviesa, cualquier desaprobación paraliza, cualquier decepción se convierte en veneno. Basta una palabra dura para desmontarlos. Y ese es el mayor error, porque un hombre que no domina sus propias emociones es un juguete en manos de los demás. Construir la mente fortaleza es comprender que los sentimientos no son enemigos, sino señales. La ira, por ejemplo, no es algo que deba negarse, es una sirena que avisa que alguien cruzó el límite. El dolor no es debilidad, es información sobre dónde está la herida real. El miedo no es un obstáculo, es un mapa que señala exactamente dónde va a doler el crecimiento, y justamente por eso, dónde necesita ocurrir. El hombre común reacciona a esas señales como quien apaga incendios a ciegas. El hombre estratégico los lee como datos, como códigos que revelan direcciones. Mientras la mente frágil se pierde en explosiones emocionales, la mente fortaleza mantiene la mirada fría. No se ilude con elogios y no se derrumba con críticas. Un ataque no es catástrofe, es estadística. Una traición no es tragedia, es confirmación de que el carácter se reveló. A cada golpe, registra. A cada pérdida, calcula. Esa mentalidad no anula sentimientos, solo los coloca en el lugar correcto, sirviendo a la estrategia, nunca al mando de la estrategia. Imagina una muralla. Por fuera, todos ven solidez. Por dentro, sabes que no es impenetrable, pero está controlada. El enemigo puede lanzar piedras, pero se rompen en la pared. Puede gritar insultos, pero la voz se pierde en el eco.
Y si aparece una brecha, no es negligencia, es elección, porque hasta las fallas, cuando son asumidas, se convierten en armas. Aquel que domina su propia mente puede incluso ser herido, pero nunca será dominado. Maquiavelo decía que el sabio actúa en el presente para moldear el futuro. Eso es más que filosofía, es psicología aplicada. Si cada emoción es tratada como dato, cada dato se convierte en preparación. En lugar de ser sorprendido por el caos, lo anticipas. Lo que paraliza a los demás, en ti se convierte en movimiento. Lo que los destruye, en ti se convierte en combustible. Así, el dolor deja de ser dolor y se convierte en resistencia. El miedo deja de ser bloqueo y se convierte en brújula. La crítica deja de ser veneno y se convierte en prueba de que estás en el camino que incomoda. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre blindado. El primero busca alivio, intenta huir de la presión, se desespera cuando es contrariado. El segundo transforma la presión en entrenamiento. Entiende que la fortaleza no se construye en ausencia de ataques, sino justamente en su presencia. Cada golpe es un ladrillo más. Cada decepción es una capa más de piedra. Cada manipulación sufrida es una lección más de arquitectura mental. Y aquí está la clave. Cuando construyes esa fortaleza, percibes que nada externo tiene poder real sobre ti. La aprobación se vuelve irrelevante. El rechazo pierde peso. La manipulación se vuelve predecible. No solo resistes, intimidas, porque los demás perciben, incluso sin entender, que sus palabras ya no atraviesan, que sus juegos ya no funcionan. Eso los desarma. Y cuando tu mente ya no puede ser penetrada, surge otra forma de poder. Un arma que no se ve, no se mide y no se responde. Un arma tan simple que los débiles nunca entienden por qué funciona. El silencio es el arma que pocos saben manejar. La mayoría de los hombres cree que necesita hablar para ser notado, justificarse para ser aceptado, defenderse para no parecer culpable. Pero cuanto más palabras derraman, más débiles parecen. El hombre inseguro siente la necesidad de explicar cada detalle, de rebatir cada acusación, de probar incesantemente que merece respeto. Solo que, al hacerlo, entrega justamente lo contrario. Revela fragilidad. Cada explicación extra es una confesión de inferioridad. El hombre confiado, en cambio, entiende que no necesita llenar el espacio con justificaciones. Sabe que, muchas veces, el silencio pesa más que cualquier discurso. Cuando alguien lo acusa injustamente y no se apresura en responder, crea un vacío incómodo que expone más al acusador que a sí mismo. Cuando se lanza una provocación y no hay reacción inmediata, el provocador se ahoga en su propio ridículo. El silencio desconcierta, desarma e impone respeto sin esfuerzo. La lógica es simple. Cuanto menos hablas, más importan tus palabras. Es como un metal raro, escaso, valioso, imposible de ignorar. Quien habla poco crea expectativa. Quien habla demasiado se vuelve predecible. Por eso los líderes respetados y los estrategas temidos eligen sus palabras como cirujanos, eligen instrumentos, solo lo necesario, en el momento preciso. Maquiavelo diría que el león no necesita rugir todo el tiempo para que todos sepan de su poder. Basta la presencia. En la práctica, esto significa eliminar la necesidad de explicarse cuando marcas un límite. Si alguien presiona por una justificación, no tienes que ofrecer nada más que una mirada firme o un simple no. Si alguien intenta arrastrarte al teatro del drama, no entras en escena. El espectáculo muere sin público. Si intentan provocarte en público, dejas que el silencio trabaje por ti, hasta que los demás perciban quién está realmente en control. El silencio también es filtro. Selecciona a quienes realmente te respetan. Los débiles se incomodan con tu falta de explicación, te acusan de frialdad, intentan forzar palabras de tu boca. Los fuertes entienden que tu silencio es elección, no ausencia. Y, al comprenderlo, pasan a tratarte con más cuidado, como alguien que no puede ser manipulado con prisa. Lo más curioso es que el silencio crea un aura de misterio. Mientras los demás se entregan en exceso, contando secretos, revelando debilidades, exponiendo inseguridades, tú preservas territorio.
Lo que no se revela se vuelve impenetrable. Lo que no se dice no puede ser usado en tu contra. Dominar el silencio, por lo tanto, no es pasividad. Es estrategia. No es debilidad, es poder calculado. Es elegir los momentos en los que hablar será como soltar una hoja precisa, y no como lanzar puñados de arena al viento. Es la conciencia de que, en muchas batallas, quien calla, vence. Pero hay un detalle que separa a los que solo usan el silencio de quienes lo transforman en un arma absoluta. Porque tarde o temprano, alguien te decepcionará, traicionará tu confianza o expondrá intereses ocultos. Y la manera en que reaccionas a esos golpes determina si el silencio será solo un recurso momentáneo o la base de un poder aún mayor. La decepción es inevitable. Más temprano o más tarde, alguien en quien confías mostrará su verdadero rostro. Un amigo que parecía leal elegirá su propio interés. Un socio que prometió constancia se venderá por conveniencia. Un aliado que juraba apoyo desaparecerá en la primera presión real. El hombre común lo encara como tragedia. Se siente traicionado, derrotado, paralizado por el dolor. Pero el hombre estratégico lo interpreta de otro modo. Entiende que cada decepción es, en realidad, un rayo de luz. Expone lo que estaba oculto. El error está en creer que la desilusión es un obstáculo. No lo es. Es información. Cada vez que alguien te decepciona, recibes un mapa del carácter de esa persona. Descubres qué es lo que realmente valora, hasta dónde puede llegar, cuánto está dispuesta a arriesgar. Y ese conocimiento es oro, porque, en lugar de perder años creyendo en una máscara, tienes la oportunidad de ver el rostro verdadero. Eso no te debilita, te fortalece. Transformar el revés en fuerza significa abandonar la postura del herido y asumir la del observador. Si alguien te traicionó, no te desesperes. Registra. Si alguien desapareció cuando más lo necesitabas, no supliques por su regreso. Anota. Si alguien se burló de tu caída, no reacciones con furia. Memoriza. La decepción deja de ser un peso cuando se convierte en base de datos. No solo sobrevives al golpe, lo catalogas. Maquiavelo ya recordaba que los hombres, en el fondo, actúan movidos por su propio interés. Esperar lealtad incondicional es ingenuidad. Lo que debes esperar es que, en algún momento, las máscaras caigan. Y cuando eso ocurra, no reaccionas con sorpresa, sino con cálculo. Alejas en silencio a quien debe ser apartado. Mantienes cerca a quien aún puede ser útil, pero ya sin ilusiones. Y sobre todo, aprendes a no apoyarte nunca más en terreno inestable. Es curioso. Solo quien está ascendiendo sufre las mayores decepciones. Los olvidados no atraen envidia. Los irrelevantes no generan traición. Es justamente porque comienzas a crecer que empiezas a incomodar. Cada desilusión es, por lo tanto, una prueba indirecta de que has salido de la masa anónima. Te has vuelto visible, y la visibilidad siempre arranca lo peor de los demás. Es señal de progreso, no de fracaso. Con el tiempo, este proceso crea un efecto paradójico. Cuantas más decepciones acumulas, más selectivo te vuelves. Menos dependiente, menos ingenuo, menos vulnerable. Lo que antes te destruía, ahora te afila. Cada pérdida de confianza es una cicatriz que refuerza tu blindaje. Cada revés es una piedra retirada del camino y colocada en la construcción de tu propia fortaleza. Es en este punto donde la mayoría se divide. Unos siguen coleccionando heridas, siempre quejándose, siempre victimizándose. Otros transforman cada golpe en entrenamiento, cada desilusión en estrategia. Unos permanecen prisioneros del resentimiento. Otros evolucionan hacia un estado en el que ya no pueden ser quebrados, solo fortalecidos. Pero existe una lección aún más brutal. No basta con soportar los golpes, es necesario aprender a callar ante ellos. Porque quien grita dolor entrega debilidad, y quien se agita en público da munición a los enemigos. El verdadero poder está en transformar la desilusión en silencio estratégico, y el silencio en obra. Cada revés te prepara para algo mayor. Pero solo cuando descubres cómo transformar esa acumulación en un golpe silencioso y definitivo contra quienes dudan, ocurre la verdadera vuelta. Los críticos viven de tu reacción, se alimentan de cada explicación, cada justificación,
cada intento de defensa. Cuando respondes, ellos ganan. Cuando gastas energía intentando convencerlos, eres tú quien se desgasta, no ellos. Por eso tantos hombres terminan rehenes de las voces externas. Transforman su vida en un tribunal, siempre listos para probar inocencia ante jueces que nunca los absolverán. Ese juego es manipulación pura, y la única manera de ganarlo es negándose a jugar. La excelencia es la respuesta que no puede ser refutada. Contra argumentos, hay contraargumentos. Contra resultados, hay silencio. Un hombre que construye, que realiza, que entrega lo imposible, anula las críticas al instante. Es imposible ignorar la obra concluida, la victoria conquistada, el peso del resultado. No necesitas alzar la voz cuando tus hechos ya resuenan más fuerte que cualquier palabra. Es aquí donde los críticos se vuelven cómplices involuntarios de tu ascenso. Al principio se burlan, cuestionan, intentan minar tu confianza, pero cuanto más callas y trabajas, más irrelevantes se vuelven sus ataques, hasta que, inevitablemente, se convierten en envidia. Y la envidia, por corrosiva que sea, es también una forma de respeto disfrazado. Nadie envidia al irrelevante. Solo envidian a quien ya ha vencido en silencio. Maquiavelo advertía que la fortuna no se vence con lamentos. Quejarse, reclamar, responder a cada ataque es la prueba de que no entendiste la esencia de la lucha. El verdadero estratega no se preocupa por convencer a los demás de que tiene razón. Construye de modo que el tiempo lo haga por él. El silencio se convierte en martillo y el trabajo en sentencia. En la práctica, esto significa que cada minuto que gastarías discutiendo debe convertirse en obra. Mientras otros gastan energía intentando explicar lo que harán, tú ya lo hiciste. Mientras intentan descalificar, tú ya has levantado algo que nadie puede derribar. Es un juego injusto para ellos, porque cuanto más hablan, más exponen su propio vacío. Cuanto más callas, más sólida se vuelve tu posición. La excelencia calla bocas, pero aún deja espacio para ataques. Solo existe un arma capaz de blindarte por completo. Construir una imagen tan controlada que nadie ose probar tus límites. Y es en ese punto donde la reputación deja de ser detalle y se convierte en tu primera línea de poder. La reputación es destino. Antes incluso de que abras la boca, el mundo ya decidió si te escuchará con respeto o te tratará como alguien desechable. La mayoría cree que la reputación es algo espontáneo, fruto del azar, pero no lo es. Se construye, se cultiva, se moldea como una armadura invisible. Cada gesto, cada detalle, cada rasgo de tu presencia comunica algo. Y quien deja eso al azar, se vuelve vulnerable desde el primer segundo. Piensa en los primeros 7 segundos de cualquier encuentro. Es en ese breve intervalo que las personas deciden si tienes autoridad o no. Y la mayoría falla justamente allí, entregando nerviosismo en la mirada, inseguridad en la postura, necesidad de agradar en la voz. El hombre estratégico entiende que ese instante es terreno sagrado. No lo desperdicia. Erige su imagen como quien posiciona piezas en un tablero de ajedrez, deliberadamente, con intención. La reputación no es solo apariencia estética, es energía. Es la forma en que ocupas el espacio, cómo reaccionas bajo presión, cómo mantienes la compostura cuando todos esperan que te derrumbes. Es la coherencia entre lo que transmites y lo que sostienes en silencio. Una reputación sólida es como una muralla. Antes incluso de ser probada, ya impone respeto. Maquiavelo decía que los hombres juzgan más por los ojos que por la razón. Esto significa que muchas veces no importa quién eres realmente, sino lo que los demás creen que eres. Eso no es una injusticia, es una oportunidad. Si el juicio es inevitable, entonces el juego consiste en guiar ese juicio antes de que se forme solo. Es ingeniería psicológica. En la práctica, esto exige elecciones conscientes. No se trata de actuar, sino de podar excesos, revelar solo lo necesario, mantener una línea de consistencia, nunca abrir brechas que permitan reducirte a un estereotipo. Si te muestras siempre coherente, firme e imperturbable, tu reputación se vuelve predecible para los demás. Y predecible, aquí, es sinónimo de confiable. Y hay más. La reputación también es una moneda.
Abre puertas, crea alianzas, genera ventajas sin que tengas que negociar. Las personas te tratarán con cautela no porque hayan probado tu fuerza, sino porque la imagen que construiste ya los convenció de que no vale la pena arriesgarse. Es poder sin esfuerzo directo, influencia silenciosa. Por eso, dominar la reputación es más que defenderse, es controlar la narrativa. No es solo evitar manchas, sino escribir tu propia biografía en la mirada de los demás. Quien falla en esto, se vuelve rehén del azar. Quien domina, transforma cada sala en territorio ya conquistado antes de entrar. Pero la reputación por sí sola no se sostiene. La imagen puede abrir puertas, pero solo una práctica constante e invisible es capaz de mantenerlas abiertas. La excelencia no es talento, no es suerte, y mucho menos inspiración momentánea. La excelencia es disciplina. El acto de repetir, día tras día, aquello que la mayoría abandona cuando el entusiasmo pasa. Es en la rutina silenciosa, lejos de los ojos del público, donde se forja la verdadera fuerza. El hombre común espera motivación para actuar. El disciplinado actúa incluso cuando no siente nada. Y justamente por eso, construye lo que el inconstante jamás alcanzará. Cada elección invisible importa. Levantarte cuando el cuerpo pide cama, entrenar cuando la mente inventa excusas, cumplir promesas incluso cuando nadie está mirando. Estas decisiones parecen pequeñas, pero acumuladas forman un cimiento indestructible. Es en ese terreno donde nace la verdadera confianza, no en el aplauso de los demás, sino en el conocimiento íntimo de que puedes contar contigo mismo. El error de la mayoría es creer que la excelencia se conquista en grandes gestos, en momentos de gloria pública. Pero los escenarios solo revelan lo que ya fue entrenado en silencio. El soldado no vence la guerra porque se inspira en el momento de la batalla. Vence porque repitió cada movimiento hasta que se volvió inevitable. Lo mismo se aplica a ti. No es en el día del desafío que se prueba quién eres. Es en los 100 días anteriores, cuando nadie estaba prestando atención. Maquiavelo ya decía que la fortuna favorece a los disciplinados. No porque el destino sea bondadoso, sino porque solo quien practica constantemente está listo para agarrar las oportunidades que surgen de repente. La suerte sonríe a quien está preparado. Los demás solo observan, reclamando la injusticia. Y aquí está la parte más incómoda. La disciplina no da recompensas inmediatas. Exige soportar el tedio, enfrentar la resistencia interna, elegir el dolor en lugar de la facilidad. Mientras los débiles buscan placer instantáneo, tú eliges el camino que duele ahora, pero fortalece después. Eso no te hace menos humano, te hace raro. Con el tiempo, esa práctica se transforma en identidad. Dejas de ser alguien que intenta ser disciplinado y pasas a ser disciplina en persona. Tu rutina no depende de motivación, depende de estándar. Y ese estándar crea excelencia inevitable. El mundo pasa a ver consistencia donde los demás solo muestran picos de energía. Y consistencia es lo que inspira verdadera confianza, lo que transforma respeto pasajero en autoridad sólida. Es en este punto donde muchos se detienen. Creen que la disciplina ya es la cima, pero existe un nivel más alto, aquel en el que disciplina, reputación, silencio y fortaleza mental se funden en algo mayor, un estado en el que nada externo es capaz de detenerte. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando todas esas armas se combinan y te vuelves verdaderamente imparable? Ser imparable no significa no sentir dolor, no equivocarse o no ser alcanzado. Ser imparable es llegar a un punto en el que nada externo tiene el poder de definir quién eres o qué haces. Es cuando las críticas no te desvían, las traiciones no te paralizan, las pérdidas no te quiebran. Aún sientes, pero ya no dependes. Aún percibes los golpes, pero no alteran tu rumbo. El mundo puede moverse en tu contra, y aún así, continúas. Ese estado nace de la suma de todos los principios anteriores. El yo incierto fue silenciado. La fortaleza de la mente levantó sus muros. El silencio se volvió arma. Los reveses se transformaron en combustible. Los críticos fueron callados por la excelencia. La reputación se volvió armadura. La disciplina consolidó un estándar. Ahora, todo eso se funde en un único resultado: autonomía total. Ya no necesitas aprobación, permiso, validación.
Actúas porque decidiste actuar. Es en ese punto donde el poder cambia de calidad. Antes, necesitabas protegerte. Ahora te expandes. Antes, cada desafío exigía esfuerzo. Ahora, solo confirma tu solidez. Lo que paralizaría a cualquier otro en ti solo añade fuerza. Esa es la esencia del hombre imparable. No es controlado por nada externo porque se gobierna por dentro. Maquiavelo escribió que quien conquista a sí mismo es el mayor de los guerreros. No es metáfora, es diagnóstico. Aquel que no puede ser comprado por elogios, derribado por críticas o manipulado por miedo, se vuelve una fortaleza ambulante. No busca controlar a los demás. Su influencia nace del hecho de que no puede ser manipulado, y esa independencia crea un magnetismo inevitable. Las personas gravitan en torno a quien no las necesita. En la práctica, ser imparable significa actuar incluso sin garantía, mantener estándares incluso bajo presión, avanzar incluso cuando todos apuestan en contra. Significa rechazar el papel de víctima, de reactivo, de dependiente. Te vuelves el eje fijo en torno al cual los demás se mueven. Y cuanto más intentan alcanzarte, más exponen su propia debilidad. Pero atención, imparable no es lo mismo que invencible. Aún enfrentarás caídas, fallas y pérdidas. La diferencia es que nada de eso será suficiente para sacarte del camino. Continuarás, y eso es lo que más aterroriza a tus adversarios, darse cuenta de que no existe golpe final contra alguien que no deja de levantarse. Ese es el estado final de la transformación. Ya no hay mendicidad por respeto. Ya no hay explicaciones innecesarias. Ya no hay espacio para manipulación. Solo hay movimiento continuo, ascenso inevitable, influencia silenciosa. No pides nada al mundo, tomas lo que te pertenece por derecho de construcción. Y es exactamente aquí donde la narrativa debe cerrarse sobre ti. Porque el hombre que comenzó este camino no es el mismo que llega hasta aquí. El incierto murió. El confiado nació. La pregunta es, ¿vas a permitir que este cambio permanezca en teoría? ¿O vas a asumir esta identidad ahora? El hombre que inició este camino no es el mismo que llegó hasta aquí. El que hizo clic al inicio del video buscaba explicaciones, quizá incluso una forma de ser aceptado. El que escucha ahora ya no busca aprobación, busca dominio. Porque, a lo largo de esta jornada, cada capa del yo incierto fue arrancada. Solo quedó aquello que no puede ser doblado. Viste que el respeto no se implora, que la confianza no nace del azar, sino de la reprogramación interna, que la mente, cuando se fortalece, se vuelve muralla, que el silencio es arma, que las decepciones no te destruyen, sino que revelan, que los críticos no merecen respuestas, solo resultados, que la reputación no es detalle, sino escudo, que la disciplina es la forja invisible donde la excelencia se vuelve inevitable, y que, cuando todo eso se une, el resultado es un estado de ser que el mundo no puede detener. Ahora, ya no hay excusa. La transformación no es una promesa distante, es un código ya entregado en tus manos. El hombre incierto no regresa. Murió en el momento en que comprendiste que el respeto no se negocia, sino que se exige con tu propia postura. A partir de aquí, no hay retorno. O actúas como quien absorbió cada principio, o permaneces prisionero de la versión antigua de ti mismo. No existe término medio. El tiempo de espera terminó. El mundo no va a darte autorización para asumir ese lugar. Tienes que tomarlo. Este es el momento en que decides si sigues siendo el hombre que se explica, o pasas a ser el hombre que comanda. No mañana, no después, ahora, porque toda la narrativa hasta aquí converge en un único punto: acción. Este es tu momento, esta es tu influencia, esta es tu hora. Tómalo todo. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quienes no temen a la lucidez. Si buscas inmersiones reales,
lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas. Suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.